La patria boba. En 1811 hasta 1816 se crearon dos grandes bandos políticos enfrentados por ideas de cómo debía de gestionarse la nueva república. Una centralista con sede en Santa Fe, Bogotá, llamada República de Cundinamarca, siendo Antonio Nariño uno de sus mayores representantes, y otro bando también independentista llamado Provincias Unidas de la Nueva Granada, que tenía una vocación federalista, siendo uno de sus mayores representantes el doctor Camilo Torres. Esto significó un enfrentamiento entre ambos bloques. En 1814 el libertador Simón Bolívar ayudó al federalista y esto conlleva al apresamiento de Nariño. Así los federalistas ordenan a Simón Bolívar tomar Bogotá. Fue la reconquista española la Nueva Granada, hoy Colombia, hecha por el general realista Pablo Morillo en 1816. Se considera el fin de la llamada la Primera República o Primeras Repúblicas, también conocido como la Patria Boba o época preindependentista colombiana. Asedio español Cartagena de Indias. Fue un suceso militar ocurrido entre agosto y diciembre de 1815. Este asedio fue emprendido por una fuerza colombiana naval y terrestre de tropas españolas al mando del general Pablo Morillo. La defensa de la ciudad fue dirigida por Manuel Castillo hasta su huida en un bote. Y por supuesto, la ciudad sufrió los efectos como hambre y necesidades. La batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, fue una confrontación bélica de la Guerra de la Independencia de Colombia, la cual tuvo lugar en un río de teatinos y garantizó el éxito de la campaña de libertadores de la Nueva Granada. Campañas del Sur, 1821 y 1826. Fueron una serie de campañas militares que emprendió la Gran Colombia contra el dominio español, y allí tuvieron gran importancia Ecuador, Perú y Bolivia. La Gran Colombia, 17 de diciembre de 1819. Esta nace del deseo de Simón Bolívar de crear una nación fuerte y poderosa, y fue formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, y a la que se le uniría después Panamá. Capítulo 7. Las guerras y constituciones. Las guerras. El sucesor Márquez, un civil liberal, fue el menos enfrentado con los generales bolivarianos. El ruido de las guerras era lo único que se oía en todo el país y el rezo de los curas. La guerra la desató el general José María Obando desde el Cauca. La segunda guerra importante fue la de 1851. El gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la largamente prometida abolición de la esclavitud. Luego la Guerra Magna, que duró del 59 al 62. Los partidos. El liberal y el conservador, 20 años atrás, no eran otra cosa que una doble mezcolanza confusa de bolivarianos y santanderistas, separados más por sus temperamentos que ideologías. Régimen liberal. Llegó al poder en 1845 el general conservador Tomás Cipriano de Mosquera. Su gobierno desmanteló los estancos del tabaco, la sal y el aguardiente, privatizándolos y dando así sus primeras alas al capitalismo colonial. Regeneración y catástrofe. Desde 1878 hasta 1898. Con ese nombre de regeneración se conoció un periodo donde Colombia se formó como nación. Se dio luz a una nueva constitución y se crearon organismos, instituciones y empresas. Pero también fueron unas épocas marcadas por sangrientas guerras civiles. Las figuras más relevantes de esta época fueron el liberal Rafael Núñez y el conservador Miguel Antonio Caro. Núñez Rex. Fue un curioso personaje ansioso de poder, presidente durante varios momentos de Colombia y promulgó la Constitución colombiana de 1886. En términos políticos no fue ni liberal ni conservador. Guerra de los Mil Días. Entre 17 de octubre de 1899 y 21 de noviembre de 1902. Fue un conflicto civil entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, donde tuvo como victoria el Partido Conservador y desaparece el Partido Nacional.
La toma de Panamá. 3 de noviembre de 1903. Teodoro toma Panamá y como consecuencia Colombia se queda sin este departamento y los Estados Unidos se apropician de la zona del canal. Allí se cierra el ciclo de agresiones de los Estados Unidos contra Panamá-Colombia. Hegemonía conservadora. Durante el siglo XIX, casi todos los países iberoamericanos se vieron envueltos en crueles guerras civiles y Colombia no fue la excepción. La lucha entre liberales y conservadores por el manejo del Estado, la Iglesia Católica y la educación. La Guerra de los 1000 días. Sucedió entre 1899 y 1902. Fue la última guerra civil entre liberales y conservadores en las que el pueblo era carne de cañón. Las armas eran escasas, así que se peleaban cuerpo a cuerpo con el machete. La economía colombiana encontró en el café la actividad que permitió encontrar la senda del progreso, aprovechando que las potencias mundiales estaban en guerra. Las élites colombianas aprovecharon para crear industrias locales. Se introdujeron las máquinas que darían origen al incipiente de la industria nacional. Telas, bebidas, transportes, entre otros fueron consolidando un tejido industrial y con ello el surgimiento de la clase obrera. La masacre de las bananeras. En 1928, una ola de huelgas sacudió el país por un paro de 30.000 obreros bananeros de la multinacional United Fruit. Las Fuerzas Armadas gubernamentales disolvieron una manifestación a sangre y fuego y el gobierno reconoció 1000 muertos. Los conservadores perdieron el poder en 1930, empezando un periodo de gobiernos liberales. Capítulo 10. La Revolución. Alfonso López Pumarejo fue un improbable líder revolucionario, era un burgués progresista. Llegó en 1934, proponiendo reformas radicales basadas en la intervención resueltas del Estado, la oposición y la pausa. Santos, un exitoso periodista dueño del diario El Tiempo, pretendía hacer un gobierno como era su tolerante, moderado y pacifista. Cuando tomó posesión en 1938, tenía ante los ojos el fracaso de la República Española, que según su criterio se había hundido en la guerra civil. El intermitente Frente Nacional. La nueva violencia. Provocó políticamente la influencia en la Revolución cubana de 1959. También la instauración formal de la colonia española en el siglo XXI hasta el 2017, donde las autoridades de este país han sido capaces de dominar su territorio. Las reformas interruptas. Con el turno liberal del 1966 a 1970. En 1970, el candidato Gustavo Rojas Pinilla ganó las elecciones presidenciales. En 1974 sucedió la campaña electoral de los Tres Delfines. En 1977 fue el gran paro cívico donde hubo muchos muertos. La narcocracia. La paz y la guerra, donde el presidente Belisario Betancourt vino por fin a un principio de lucha gubernamental contra el narcotráfico de 1982 a 1986. El 6 de noviembre de 1985 surgió el hostigamiento del ejército debido al asalto al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. El candidato liberal Luis Carlos Galán fue asesinado en 1990 en las elecciones. Gracias a la antijurídica pirueta política llamada la Séptima Paleta, fue posible por fin convocar una asamblea constituyente en la que participaron todos en el siglo XIX. También fue la alianza excluyente de los dos viejos partidos, como la fijada por el plebiscito de 1958, del cual nació la interminable Frente Nacional, sino una abierta de todas las vertientes políticas e ideológicas por primera vez en la historia colombiana. Los jinetes del Apocalipsis, capítulo 13. En el entierro del fallecido Luis Carlos Galán, el candidato presidencial, en su entierro su hijo adolescente le pidió a su jefe de campaña, el exministro César Gaviria, que recogiera las banderas de su padre, cuyas banderas habían sido contra la lucha de la corrupción. La Constitución del 91 fue la primera historia del país redactada por el consenso, una constitución de bases sociales,
como la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales. Se instituyó en el sistema penal acusatorio y se crearon la Fiscalía y la Corte Constitucional y varios mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Guerra de Pablo Escobar. Cuando se convocó la constituyente del 91, habían sido asesinados más de 3.000 militantes. La guerra de Pablo Escobar había sido tremenda. Fueron asesinados candidatos presidenciales, ministros, policías y personas inocentes. Para eso, el patrón ya había estallado carros bombas en la ciudad de Bogotá y Medellín, haciendo crecer poco a poco pequeños carteles de droga. En 1994, el cartel de Cali coronaron con un cargamento de droga a los Estados Unidos. El Uribato, mano firme, corazón grande. Uribe había practicado su mano dura en Antioquia como gobernador, donde había presidido la creación de 70 organizaciones cívico-militares armadas que combatían con el terror de la guerrilla. El primer gobierno de Uribe se terminó con el soborno de 2 ministros a 2 parlamentarios para que dieran su voto a la modificación de un artículo de la Constitución que permitiera la reelección del presidente. La paz de Santos. En 2010, Juan Manuel Santos tomó el puesto de presidente de Colombia. En 2012, empezó en Olso y en La Habana las negociaciones con los jefes guerrilleros sobre la posibilidad de firmar la paz. Se logró firmar el acuerdo varias veces por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, en La Habana, Cartagena y en el Teatro Colón de Bogotá, y se aprobó por el electorado en un plebiscito el 2 de octubre del 2016. El acuerdo de paz fue modificado y este fue aprobado por el Congreso. Las FARC se desmovilizaron y dejaron sus armas y el presidente Juan Manuel Santos gana el Premio Nobel a la Paz.